Les saludo con agrado, Araceli de Álvarez. Este es el espacio de Tiempo con Dios, un tiempo devocional diseñado para invitarle, para motivarle a que como hijo de Dios tenga ese hábito santo de todos los días escuchar a la voz del Maestro. Estamos muy contentos y muy agradecidos como ministerio porque sabemos que hay muchas personas en diferentes partes del mundo disfrutando estos enlaces. Sea muy bienvenido a este espacio y le sigo animando a que no deje de escuchar la voz de su Creador todos los días. Dedíquele este tiempo porque es el mejor tiempo que podemos experimentar durante el día. Vamos a continuar con el hermoso relato del libro de los Hechos, ahora en el capítulo 8, versículos del 1 al 13. Y vamos a encontrar un relato, como continúan de esos hechos poderosos del Espíritu Santo, muy interesante. La pregunta es, ¿qué me quiere decir Dios a mí? Y una vez que yo reciba esa palabra y la procese, entonces voy a poder compartirla con otras personas. ¿Le parece? Vamos a la lectura y regresamos en un momento. Hechos 8, 1 al 13. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, «Este es el gran poder de Dios». Y les estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y bien, ¿qué le pareció? Bueno, aquí encontramos, yo le puse un subtítulo a mi meditación personal. Recuerde que yo le comparto las cosas que a mí Dios me muestra, pero usted tiene que buscar de manera personal algo que más le llama la atención, es lo que Dios le quiere mostrar. Yo le puse un subtítulo, ¿cegado por la religión o cegado por lo oculto? Y aquí vemos, entre otros personajes, dos que sobresalen, donde van a ser como el correspondiente al título, ¿verdad? Cegado por la religión, y ahorita aclaramos poquito lo que es la religión que ciega. Vemos a Pablo, a Saulo de Tarso, todavía no era el apóstol, era Saulo de Tarso. Vemos que estaba cegado por una religión, ¿sí? Y vemos a otro varón cegado por lo oculto, por la hechicería, la brujería, la magia y todas esas cosas que Dios tiene terminantemente prohibidas para su pueblo, y es Simón el mago. Pero vemos a un tercer personaje que viene a traer esa luz en medio de esa lucha espiritual y en medio de esas tinieblas que se presentan. ¿Por qué Saulo de Tarso estaba cegado por la religión? Porque él era sincero en su creer en Dios, era sincero en buscarle, era sincero en buscar los rollos de la ley, y él los conocía, había sido enseñado por Gamaliel desde muy joven. Entonces, él tenía una fe sincera, pero en unos conceptos equivocados, porque si recuerda, si bien Dios dio sus mandamientos y sus leyes, después se fueron añadiendo mandamientos de hombres, y es ahí donde ciega la religión. Cuando la religión pura, como dice Santiago, que es el apartarse
del mundo, el guardarse de contaminar. Oiga, esa religión casi nadie la practica. Apartarse del mundo y guardarse del mal. Y después, en segundo término, visitar viudas y huérfanos. Es la religión que menciona el Evangelio, pero aquí no vamos a hablar de religión, sino vamos a hablar de relación con Dios. Obvio que en este caso Saulo tenía una religión humana, pero no tenía una relación divina. Esto vino más adelante, y si sigue usted en los relatos vamos a encontrar precisamente su conversión. Pero vemos aquí en el verso 1 cómo él consentía aún la muerte de Esteban. Él no objetó, él estaba decidido, y de hecho lo siguió haciendo, de ir a apresar a todo aquel que se llamara del camino, refiriéndose a los cristianos, para encarcelarlos y en caso de resistirse hasta darles muerte. Esa es la religión que no agrada a Dios, la que mata al prójimo, la que odia al prójimo, la que destruye al prójimo. Y después entonces vemos, trae el personaje de Felipe. Felipe hablaba de Cristo. Cristo es la luz del mundo. Entonces empezó, en cuanto uno habla de Jesucristo, habla de su palabra, se establece un reino de luz que obvio que va a disipar las tinieblas, pero también va a confrontar las tinieblas. Pero este reino, el que él estaba representando, no era de palabras tan solo. Fíjate, él hacía señales. Por mano de él, a Dios le agradó usar a Felipe para hacer señales, para hacer milagros, para traer libertad a los endemoniados, a los cautivos, a los que estaban bajo la opresión del enemigo, y créeme que Jesucristo lo sigue haciendo, sanando paralíticos y cojos. Yo creo, y al estar meditando en esto, veía que uno de los lastres de la humanidad es cuando una persona o nace con problemas para caminar, o tiene un accidente, o desarrolla una enfermedad que lo dejan paralítico. Por muchos años se llamó paralítico, ahora les llaman discapacitado. El asunto es que no pueden caminar, y entonces ha sido una búsqueda constante de remedios para poder echar a andar a esa gente, ¿verdad? Entonces allá en aquel tiempo no había los recursos médicos, pero estaba el recurso divino, y a Dios le plació, como le sigue placiendo hasta la fecha, a quien Él quiere levantar, lo levanta. Pero por mano de este varón Felipe eran sanados muchos paralíticos y cojos. Esto trajo como un resultado también un gran gozo en la ciudad. Cuando pasan cosas hermosas, aun cuando la gente no esté cercana a quien es beneficiado con ese don de Dios, de alguna manera impacta esa alegría, ese gozo, esa gratitud. Y entonces vemos la aparición de la lucha espiritual y vemos a Simón el mago. Este hombre lo describe ahí en el versículo 9, que era mago, que era engañador y que era muy orgulloso, porque él se hacía llamar el grande. Fíjate qué cosa, ¿no? Y sabes que me llama mucho la atención que estas características siguen operando hasta ahora en el reino de las tinieblas a muchos y aún a ciertos creyentes. Hace muchos años yo usaba mucho la palabra, ¡ay, me fascina!, ¡ay, me fascinó!, ¡ay, me encanta!, ¡ay, me encantó! Y refiriéndome a las cosas de Dios, y me dijo, Dios, ese es un término equivocado. Ese término lo usan los magos, porque sí fascinan, porque sí encantan, con poderes ocultos, mentirosos y engañadores. Y desde entonces yo no digo que algo de parte de Dios me encanta o me fascina, porque yo no quiero estar bajo ese manto de engaño. Yo puedo decir me gusta, me agrada, me deleita, me satisface. Tenemos tantos adverbios que podemos agregar a nuestro buen español y evitar ese tipo de palabras que son privativas de lo oculto. Entonces vemos a este varón llamado Simón, que tenía estas artes. El orgullo, como le mencionaba, es uno de los rasgos del infierno. Un rasgo del reino de Cristo es la humildad, nada que ver con el orgullo. Qué tremendo, ¿verdad? Y entonces vemos que se establece una lucha bien tremenda. Ahora, me llama mucho la atención que la gente que escuchaba a Simón el mago
estaban atentos y no perdían detalle. Ese mismo poder que fascina, que encanta, que envuelve, que seduce, no dudo que es algo espiritual, pero son mentes débiles, son corazones frágiles, de tal manera que se dejan cautivar y se dejan engañar. Y le voy a decir sinceramente, ¿cómo me gustaría que en la iglesia del Señor, en el tiempo de la prédica, la gente estuviera sumamente atenta? Y yo los veo tan distraídos. Y ya sacan el celular, y ya van al baño, y ya toman agua, y ya platican con el de al lado, y ya se distraen, y están jugando. Y no estoy hablando de los adolescentes y jóvenes, estoy hablando de los adultos. Muchas veces. ¿Por qué no prestamos esa atención? ¿Por qué no nos dejamos cautivar por el Espíritu de Dios que nos guía a pasar por encima de nuestra límite humana, que no podemos concentrarnos y que tendemos mucho a la distracción o a dejar de prestar atención? Vea cómo aquí este varón que el enemigo usaba, Simón, cautivaba y los tenía pero si absortos. ¿Cuánto nos falta como pueblo respetar el tiempo de la exposición de la palabra? Y muchas veces podemos objetar y decir, bueno, es que el hermano lo hace medio aburrido o es medio cansado. Yo no dudo que haya quien así lo practique, pero ¿sabes qué? Presta atención a la palabra, ¿sí? Y respeta, obvio, también al predicador. Pero en este caso podemos encontrar que aún esa distracción en medio de la iglesia del Señor hay una lucha espiritual. Hay gente que llega buscando de Dios, pero trae muchas tinieblas. Hay gente que viene acercándose al Señor, pero viene con un problema grave. Pero aquí hay una buena noticia, porque aún este hombre, porque si yo veo que si a un endemoniado gadareno el Señor Jesús lo hizo libre, y aún Simón el mago pudo creer y fue bautizado, yo sigo creyendo que Dios de veras es poderoso. Entonces, ahí en el verso 12 nos relata que este varón creyó, este Simón le creyó al mensaje que traía Felipe y fue bautizado. Ahora, por el resultado, y no vamos a terminar el relato en esta meditación, va a continuar el día de mañana, pero por el resultado de la predicación de esta enseñanza hermosa del Evangelio, este hombre dice la Biblia que creyó y fue bautizado. Si usted dice que no creyó, que no fue creyente, que no nació de nuevo, ese es otro asunto, esa es su interpretación. Aquí la Biblia nos dice que creyó y fue bautizado. Y es así cuando mucha gente que llega a los pies de Jesucristo ha practicado lo oculto, la hechicería, la brujería, el horóscopo, la ouija, la lectura de mano, el tarot, las cartas, tanta cosa, ¿verdad? Y viene y recibe sinceramente a Cristo, pero necesita vivir lo que vivió Simón, ser liberado de esa prisión de oscuridad que Pedro en discernimiento, en el relato siguiente, le descubre. Y entonces él tuvo que ser liberado, dijo, oren por mí. Dice, y oscuridad veo en tu interior. Una persona que ha participado del oculto no solamente es abandonar lo oculto, sino confesarlo como pecado y pasar por esa liberación en Jesucristo que Él ha prometido. Y entonces Él creyó y fue bautizado y seguía. Ahí en el verso 13 nos relata que Él seguía, ahora Él era el atónito y veía las señales y los milagros que por mano de Felipe eran realizadas, siempre dándole la gloria a quien la gloria merece. Aquí el asunto es tú y yo, mi amado. ¿Ya fuiste liberado de la ceguera de la religión? A veces es una herencia religiosa familiar que ni siquiera tenemos convicciones, pero estamos cegados y nos privamos de conocer a Jesucristo y el carácter de Dios a través de las Escrituras. Y aquí el asunto es, Jesucristo te ha libertado del poder de la religión sin fruto y sin avance, y te ha libertado del poder del oculto. Ahora, si fuiste libertado del poder de la religión y si fuiste libertado del poder del oculto, te toca hacer la labor que a ti y a mí nos ha encomendado el Señor, como Felipe, a proclamar las buenas nuevas. Y si no lo estamos haciendo, entonces estamos otra vez atados a la religión o al oculto. ¿Quieres orar conmigo?
y decirle a Dios desde lo profundo de tu corazón: Señor, lamento tanto haber perdido parte de mi vida en una religión sin ningún fundamento real y correcto como es Jesucristo el Señor. Y lamento tanto haberme dejado engañar, encantar, fascinar por las artes ocultas y engañosas. Pero hoy vengo a confesarte mi rebelión al no conocerte como Dios verdadero y mi rebelión al haber practicado esas cosas buscando respuestas. Perdóname, Señor. Jesús, tú dices ahí mismo en el libro de los Hechos 10:38 que tú viniste con unción de lo alto, porque el Padre estaba contigo para liberar a todo lo oprimido por el diablo. Libérame, Señor, de toda forma de opresión, de toda forma de engaño, de toda forma de encantamiento, de toda forma de fascinación, porque yo quiero caminar bajo la unción de tu Santo Espíritu. Señor Jesús, gracias por hacer posible que tu evangelio y tu palabra toque mi vida en esta hora que estoy meditando en tu poderosa palabra. Bendito seas por siempre, amado libertador, y sigue trayendo libertad a mi alma. Te lo pido en tu precioso y poderoso nombre. Amén y amén. Que el Señor le traiga libertad y le traiga la verdad en la fe que profesa. Bendiciones y hasta próxima ocasión.